poder obtener los esfuerzos máximos de las fuerzas internas a las cuales va a verse sometido lo que es un elemento estructural. ¿Cuáles eran los tipos de fuerzas internas? Vamos, mientras yo no les vea conectados, yo voy a empezar a preguntar bastante. Empecemos. Kevin Castro. Fuerzas internas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Axial, corte, momento y torsión. Corte, momento y torsión. Súper bien, Kevin. Ayúdame poniendo tu cámara también. Sí, que me estoy acomodando nomás. Lo que pasa es que no estoy en mi domicilio. Hecho, no se preocupe. Listo, entonces nos servían netamente las líneas de influencia para obtener los esfuerzos máximos, que obviamente se van a producir en lo que es el elemento estructural. Estos esfuerzos máximos pues van a ser obtenidos obviamente en función de las fuerzas internas que se generen dentro del elemento y recordando pues que las fuerzas internas pues son producidas por las fuerzas externas. Entonces, ahora otra cosa. Nosotros debemos acordarnos que las líneas de influencia sirven para lo que son cargas móviles, sirven para obtener los esfuerzos máximos de las cargas móviles, no de cargas estáticas, cargas móviles, ¿ya? Ahora, si nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía o en base a qué principio nosotros dibujábamos lo que eran las líneas de influencia? Damaris Tenesaka. En base a las cargas internas. No, en base a los esfuerzos internos. No tomaba en cuenta las cargas externas. Estoy haciendo otra pregunta. Te estoy diciendo, ¿bajo qué principio se dibujan lo que son las líneas de influencia? ¿Cuál era el principio que nosotros nos referíamos para dibujar las líneas de influencia? Las cargas de diseño. No. O los pasos, o sea, para... No. Porque, o sea, al principio era que no Alex debemos Vargas. considerar las cargas externas. No, Alex Vargas. Dígame, Inge, ¿cuál era la pregunta? No la escuché. ¿Bajo qué principio se dibujan las líneas de influencia? De paso les dejé las diapositivas anteriores para que ustedes puedan ir repasando, ¿cierto? ¿O no fue así? Sí, Inge, las líneas de Samantha influencia nos sirven Gavilanes. para determinar máximos de esfuerzos móviles. No. Inge, el Samantha. principio de Breslau. Excelente, Diego. Breslau. Tiene participación en clase. Tiene Sí, Inge, participación en clase Diego Arauz y tiene -1 Damaris Tenesaka y Alex Vargas. Ya, yo les dije que el día de hoy tenían que venir repasando o no fue así. O a lo mejor estoy confundida. Señorita Presidenta, Samantha Gavilanes. sí, dígame, Inge. Cuénteme. ¿En qué ¿Me puede quedamos la repetir? anterior clase? En que ¿En qué teníamos que quedamos? repasar la última clase para hoy hacer un repaso y así tener participaciones. Muy bien. ¿Les dejé la clase anterior en la plataforma virtual o no? Sí, en el enlace para Peer Deck. Perfecto. ¿Y les pasé también por el Kaisala o no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces no tienen ninguna justificación hecho. ¿Ya? Insisto, el día de hoy todas las personas que hayan venido repasando tienen más, pero también las personas que no hayan venido repasando van a tener menos. Y eso sí va a afectarles netamente a lo que es la nota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, excelente, Diego. El principio netamente líneas de influencia se basan en lo que es el principio de Müller-Breslau. ¿Cuántos tipos de líneas de influencia existen? ¿Cuántos tipos de líneas de influencia? Rodríguez González. Habían dos tipos, Inge. Cuénteme.
el que es para corte, que era una línea recta, y el que es para momento, que era una línea curva. No, -1. Ricardo Panimbosa. Existen dos tipos de líneas, las cuantitativas y las cualitativas. Excelente, tenemos 1. Sigamos. ¿Qué se necesita para dibujar líneas de influencia? Diego Vázquez. Perdón, ¿me puede repetir? Se me está cortando un poquito. Perfecto. ¿Qué se necesita para dibujar líneas de influencia? Bueno, nosotros necesitamos conocer en dónde están las cargas externas, en dónde... -1. -1. Respóndame, Eric Tipantasic. Bueno, primero necesitamos conocer qué tipos de fuerzas internas quiero analizar y en dónde las quiero analizar. Muy bien, excelente, Eric Tipantasic. Tenemos 1. Y nosotros habíamos también hablado, ¿no es cierto? Habíamos obtenido lo que son líneas de influencia, habíamos visto las líneas de influencia cualitativas. ¿Y cuándo se denominan líneas de influencia cuantitativas? ¿Cuándo se denominan líneas de influencia cuantitativas? Andrés Viteri. Es cuando depende, las cualitativas depende del tipo de carga que va a soportar el puente y las cuantitativas desde el porcentaje. No, -1. Cindia Veloz. Cuando se obtienen las cargas máximas. No. Con valores. -1. Sí, eso nos había dicho usted. Samantha Gavilanes. Sí, Inge, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Por supuesto, ¿cuándo se denomina líneas de influencia cuantitativas? Cuantitativas. Ya, cuando se calculan los valores de cada línea de influencia. Muy bien, cuando se tienen los valores de la línea de influencia, pero no depende absolutamente nada de las cargas, nada. No tengo yo que ver con las cargas. Usted todavía no tiene que tomar en cuenta las cargas. Acuérdese que para dibujar la línea de influencia no toma en cuenta las cargas. ¿Estamos, India? ¿Sí? No toma en cuenta las cargas. Ahora, las líneas de influencia cualitativas es netamente la forma, solo la formita que usted va a tener en la línea de influencia, en la estructura como tal, solo la forma. No tiene que tomar en cuenta las cargas, por favor. Las cargas no toma en cuenta en lo que son líneas de influencia. Hecho, las cargas externas yo no considero para ello. ¿Estamos? Y nosotros, por último, nosotros también habíamos, como habíamos hablado de las líneas de influencia cuantitativas, que era netamente obtener los valores de los diagramas, del diagrama como tal, habíamos visto cómo obtener lo que es para líneas de influencia a corte y las líneas de influencia para momento. ¿Cómo nosotros dábamos la opción para calcular esos valores del diagrama si eran líneas de influencia a momento? Doris Pico. Dando un ángulo que era igual a 1. Excelente, muy bien, Doris. Dando un ángulo que es igual a 1, ¿no es cierto? Eso es para momento y nosotros en el lugar justo donde estamos calculando se conformaría como que fuese una rótula justo en ese punto. ¿Con el fin de qué? Ah, pues bueno, con el fin de que pueda girar, ¿no es cierto? Con el fin para cortante. ¿Cómo hacíamos la línea de influencia cuantitativa si nosotros queríamos analizar el esfuerzo interno de corte? Saúl Jiménez.
Creo que es Paul. Paul debe ser. Ah, perdón, Paul Jiménez. Se le aplicaba un desplazamiento, Inge. Ya un desplazamiento, muy bien. ¿De cuánto era este desplazamiento? De 1. Muy bien, de 1. Muy bien, Paul. ¿Ya? Y vamos, la última pregunta y con esto seguimos avanzando. Seguimos avanzando para realizar lo que son los ejercicios. Las líneas de influencia, nosotros ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Que nos sirven para obtener los esfuerzos máximos dependiendo de la fuerza interna que yo quiero analizar, ¿no es cierto? Por ende, nosotros teníamos que considerar, ¿no es cierto? Como bien dijo el compañero Eric, me parece, que teníamos que considerar que la estructura como tal, darle un determinado desplazamiento, es el principio de Müller-Breslau, pero adicional de ello, nosotros teníamos que diferenciar entre dos tipos de estructuras que tenía que ver con el grado de indeterminación. Cuénteme más acerca de ello, Jenny Manzano. Bueno, ahí tendríamos nuestra estructura isostática y la hiperestática. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con isostática? ¿Qué pasaba con la línea de influencia si la estructura es isostática? Ya, en la isostática, el número de incógnitas es igual al número de... Ya, pero ¿qué pasa con la línea de influencia? La línea de influencia. En la isostática... Ya, Joyce Watt. Ya, Inge, cuando la estructura es isostática vamos a tener líneas rectas, mientras que cuando es hiperestática vamos a tener líneas de influencia curvas. Muy bien, exactamente. Entonces, nosotros cuando tenemos estructuras isostáticas, nuestra línea de influencia va a ser netamente una línea de influencia recta. O sea, las líneas que forman el diagrama como tal se conforman por líneas rectas. En cambio, si nosotros tenemos lo que es estructuras hiperestáticas, nosotros vamos a tener lo que son líneas de influencia curvas. Ahora una pregunta. Ahora analizando, la última pregunta, analizando un poco, ¿qué tiene que ver que una estructura sea isostática o una estructura sea hiperestática? Ventajas reales para estructuras isostáticas e estructuras hiperestáticas. Ventajas reales de si una estructura es isostática o es una estructura hiperestática. Marlon Rosero. Perdón, Inge, no le escucho bien porque se entrecorta mi internet, pero más o menos lo que le entendí es ventajas de las estructuras, no sé si me dijo isostáticas o hiperestáticas. Ya, dale con isostáticas. Las estructuras, las ventajas de las isostáticas tenemos que, o sea, son estructuras que son simplemente apoyadas y por lo cual tienen sus grados de indeterminación es igual a 0, entonces tenemos las mismas ecuaciones con el mismo número de reacciones. Son más económicas, pero son menos seguras. Muy bien, excelente Marlon Rosero. Ahora de las estructuras hiperestáticas, vamos viendo, Emilio Benalcázar. Ya son estructuras más rígidas, la cantidad de materiales es igual menor y debido a que el número de reacciones es mayor que el de ecuaciones de equilibrio, es considerado como que tiene mayor estabilidad para soportar cargas. Muy bien, Emilio. Ya, pero en la parte que dijiste más material, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo, te estás contradiciendo. Si se supone que
necesitas más vínculos, es lo que dijiste. Si necesitas más, pues obviamente yo voy a necesitar más material, ¿no? Por ende son más costosas. ¿Ya? Listo, entonces sigamos. Sigamos. ¿Se puede ver el peer deck, el que ustedes tienen? Sí, está en un ejercicio. Sí, que está en el ejercicio. Listo. En la siguiente diapositiva que usted puede ver, ¿ya? En la siguiente, pues aquí netamente es lo que nosotros calculábamos, ¿no es cierto? Los valores de los diagramas, los valores del diagrama de la línea de influencia, lo cual le hacía pues una línea de influencia cuantitativa. ¿Estamos? Ahora listo, empecemos netamente con unas pequeñas preguntas. ¿Hecho? Vamos a empezar con unas pequeñas preguntas. Vamos, ayúdenme contestando la respuesta correcta. Todas estas preguntas van a tener como participaciones. ¿Hecho? Participaciones extras, como le había mencionado en la anterior clase. Esto es netamente participaciones extras, al menos todo lo que vamos a ver el día de hoy es puntos extra, ¿no? Es la forma que yo puedo ayudarle. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Disculpe, no se está actualizando en la página del biblioteca. Está como una sola imagen y ahí no pasa, que es de la primera que estaba en líneas de influencia. Actualízale, tienes que actualizar. Inge, una pregunta. En la diapositiva que nos presenta y con las opciones de respuesta, a mi criterio, no, ninguna de las tres opciones es la correcta. Ninguna de las respuestas tiene. Sí, yo también pienso lo mismo. Ya, no está bien. No está bien. Analícele. Analícele un pelito. Déjeme verle, ya, no se preocupe. Ay, es la D. Sí, en la parte donde dice B, corte en B, es literal D, ¿no? Perdón, literal D. Los que responden, esta pregunta no les voy a hacer válida, ya, no se preocupe. Porque ahí era la D, según yo. Ya, excelente, está muy bien. Y si esta pregunta no voy a hacer válida, ¿ya? Ya ha pasado por alto, pensé que había puesto. ¿Ya? ¿Cuál era la respuesta? Cuénteme. Vamos, Cindia, ¿cuál era la respuesta?
Cintia Veloz. Ya. Yo pienso como que la rótula, ¿sí? No, tienes que verle. ¿Dónde está el desplazamiento, Cintia? Cuéntame. Y que no se me actualice, creo que estoy mal, espérese. Estoy que en la anterior, en la última, en esa. Me sale el login. Esperen un ratito, por favor. Ya, en Vamos esa... bien. Ya sigue, dale, Cintia. Para mí es vemos que se va en C. ¿Dónde crees que está el desplazamiento unitario? Al desplazamiento Eso es unitario. lo que tienes que buscar. Ajá. En D. Muy bien, entonces, ¿qué sería? ¿Qué línea de influencia es? Una influencia estática. No, ¿qué tipo de línea de influencia? Sí, es isostática, perfecto, pero ¿qué tipo de línea de influencia? De corte. ¿Qué fuerza interna? Eso, excelente. Ahora sí, dilo completo. ¿De dónde es esta línea de influencia? Es en el punto, en el vínculo D y es una por corte. Excelente. Entonces sería una línea de influencia de corte en D. ¿Hecho? Ya, sí. Es súper bien. Vamos. Vamos ahora sí a calcularle. Cuénteme. Disculpe la pregunta anterior, ¿no vale lo que seleccionamos? No se preocupe, a mí me olvidé, yo he puesto B en vez de D, me he confundido. Sí, entonces no voy a hacer valer la anterior pregunta. Hecho, no se preocupe. Por eso hice el análisis conjunto. Hecho. A ver. Me va a ayudar. ¿Quién no ha participado? Fabián Cabezas me va a ayudar. Primero respondan. Y de ahí a la siguiente yo ya pregunto a Fabián Cabezas. De hecho. Voy a pasar a la siguiente. ¿Cuánto le salió la ordenada, Fabián? La ordenada en el punto A me salió de 1,5. Listo. Ahora sí, me van a ayudar todos conectándose al Kahoot. ¿Ya? Y vamos a hacer una pequeña evaluacióncita. Muy fácil. Lo que es Kahoot, ¿no?
El PIN que ustedes van a ingresar es el siguiente. ¿Puede ver mi pantalla? Ponemos el apellido, Inge. Sí, por favor, ingrese su apellido, coma, y la primera inicial de su nombre. Apellido, coma, y la primera inicial de su nombre. Yo. Muy bien. Tenemos que estar 37. 27. Inge, a mí no me deja ingresar, me sale error. Cárguele de nuevo, cárguele de nuevo la máquina. Muy bien, faltan 3 personas. Son preguntas bastante facilitas, justo de lo que nosotros habíamos hablado hace unos minutos, ¿ya? Justamente de eso. No se preocupe, por esa razón esta evaluación le va a ir súper bien. Haga de cuenta que esta es la primera evaluación teórica que usted va a dar y le va a ir excelente. Excelente. Ingeniera, tampoco puede entrar. Relájese, que le va a ir muy bien. ¿Mande? Está entrecortando lo que usted habla, Inge. Sí, se escucha bien. Sí, es por la música, por eso no se escucha bien, no se preocupe, ¿ya? Solo vea que la pantalla y vea su respuesta. No es necesario que me escuche. ¿Escucho? Es por la música en realidad. Ya, vamos. 1. Ingeniera, disculpe, no me deje ingresar. Cárgale de nuevo. Ya solo falta tú, Dani. Se van a dar cuenta, es exactamente lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Así que esta ley es muy bien, así que dele plan, tírese y usted puede. Inge, el PIN es el apellido y coma y la primera inicial. No, a ver, el código PIN es este número que tú ves ahí, 583162. Inge, disculpe, dice que, no sé, quiero nuevamente entrar y me aparece que no sé, que no me permite, no sé qué pasa. Yo le puse a cargar nuevamente. Ciérrale y abre otra página de nuevo mejor. Yo recargué la página y me salía que mi nombre ya está y volví a ingresar con otro nombre. Sí, es que ya está. Chicos, no ingresen 2 veces. Kevin, tú ya estás adentro. Sí, es que lo que pasa es que se me actualizó la página y cuando quise volver a entrar ya no pude. Por eso puse 2 veces, no sé. Eso te digo, o sea, ya estás adentro, ya está tu nombre, ya no ingresen 2 veces y no les va a aparecer, van a aparecer doble. Vamos a empezar, eso para que están volver a hacer las cosas. Son solo 5 preguntas. Vamos. Hay que aplastar cualquiera de esos cuadritos, Inge. Inge, a mí solo me sale el cuadrito azul y el cuadrito rojo.
Ajá, Inge. Total, Inge. tienes que ver Igual tu dije, no me pantalla. aparece la pregunta. Que solo sale Inge el cuadro A mí nomás. también me sale y ya sale. Solo salen los Y si cuadros. no sale Inge hasta cambiar la pantalla ya se cerró. Susana. Sí, A ver, que chicos, dice time. tienen que partir su pantalla en doble. Esto ya hemos hecho. En dos partes. Así funciona el Kahoot. Tienen que ver el Teams para que vean la pregunta. Y la pantalla que usted sale solo tiene que seleccionar la respuesta. Es la primera vez que hacemos en el Kahoot. Sí, yo no sabía. Es que primera vez que vamos de esto. La primera pregunta, porque está iniciando, no voy a hacer valer. Y además usted, Walter, usted ya ha jugado Kahoot conmigo. No, Así Inge, que nunca ni diga que jugamos. no sabe. Jesús santo, ya. En estructuras hemos jugado, Walter. No, Inge. Nos ofreció, pero Solo nunca salía los jugamos, colores, Inge, hasta ahora. A ver, parta su pantallita. En una pantalla donde está el Teams, usted ve la pregunta. En la otra pantalla usted señala su respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Solo con el color. Solo con el cursor, Jesús Santo. Estos chicos. Vamos, actualicémonos. Esta es la nueva era. Vamos, ustedes pueden. Vamos, siguiente pregunta. Ahora sí quiero que contesten todos, pero hasta aquí está súper bien, Freire. Caizaguano, excelente. Jiménez, muy bien. Moreta, Benalcázar, excelente. Vamos, chicos, ustedes. A mí solo me sale Kahoot en la pantalla y nada más, ninguna pregunta. Ni para seleccionar ni nada. La mía se quedó ahí. Que tienes que ver, dice en el Teams. Sí, se quedó Tienes ahí. que ver en el Teams la pregunta, ¿hecho? En el otro tienes que ir señalando tu respuesta, ¿hecho? Ahora, esto que les iba a mencionar también, y ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué si yo respondí bien, por qué el otro le sale primero y yo no, si yo también respondí bien? Sucede que esto es por tiempos. ¿Ya? Exacto, esto es, hagan de cuenta que es como un jueguito, ¿ya? Esto es un juego. Entonces es como que también nos ayuda a hacernos un poco más rápidos, ¿no? Habilidad mental. No estamos solamente aprendiendo puentes, sino también habilidad mental. ¿Hecho? Entonces, mientras más rápido usted responda, más puntos tiene. ¿Ya? Vamos, usted puede. No me sale. Ahí está. Claro, por supuesto. ¿De qué es una rótula? A mí solo me sale Inge. No sale la respuesta. No me sale nada, Es Inge. una articulación con Vea el capas Teams. características que se forman en el sistema. Es Muy bien, para disipar energía. están muy bien respondiendo. Pues, no. Vamos, todo. Bien, ya, aquí es súper interesante. Es una articulación con capacidad para transmitir momentos. Ahora, la rótula plástica no es un instrumento que me sirva para disipar, o sea, no es algo que yo compro en la tienda y le digo, véndame 2 rótulas plásticas. ¿Hecho? Por eso es que yo les pongo aquí, es un dispositivo para disipar energía, pues no, en realidad no es un dispositivo. No es algo que yo vaya a la tienda y le diga, deme 2 rótulas. Eso no existe. ¿Hecho? La rótula plástica se forma en una estructura para que disipe energía, sí. Se forma en la estructura, se forma solita, ¿ya? No es un dispositivo, no es que yo voy a la tienda y le digo, véndame 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que sí es, ya, es una articulación, eso ya lo sabemos. ¿Y nos sirve para qué? Pues bueno, porque va a girar, ¿no es cierto? Gira, las rótulas giran. ¿Dicho? Sigamos.
Súper bien, Keisaguano, Carlos Ponce, excelente. Toapanta, muy bien, Chicaiza, Freire, súper bien, vamos. Siguiente. Esta ya vimos, ¿se acuerdan? Justo era la que nosotros hablábamos. Vamos. Esto justo era lo que hablamos, ¿no es cierto?, en clases antes de iniciar. Ya, las líneas de influencia se basan en el principio de Müller-Breslau. Pero yo, para confundirles, para hacerles una trampita ahí, les puse Müller cualitativas. ¿Por qué? Porque, bueno, son líneas de influencia cualitativas, ¿ya? Pero es netamente el principio de Müller-Breslau. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? ¿Todos? Vamos viendo cómo está esa tabla. Keisaguano, excelente, muy bien. Carlos Ponce, excelente. Freire, muy bien. Toapanta, excelente. Castro Carvajal, súper bien. ¿Qué tal las preguntas hasta ahora? ¿Están difíciles? ¿Difíciles? No les entendía que me falló dos. La segunda no le... Después me comienzas a ver las preguntas. Más por el inglés. Sí, yo entiendo, pero la cosa es que nos sirve como para darnos la idea, ¿no? Para emocionarnos también. Si no hubiese emoción, imagínense. Vamos la siguiente. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Sí. Las líneas de influencia, el principio de Müller-Breslau nos sirve para dibujar líneas de influencia cualitativas o cuantitativas, ¿no? Acuérdense de eso. El principio de Müller-Breslau nos sirve para dibujar líneas de influencia. Punto. Cualquiera que ésta sea. Claro que también existen, ¿no? Y cuando avancemos un poco, pues vamos a darnos cuenta, pues, que existen también otras formas de dibujar líneas de influencia, pero la más fácil es principio de Müller-Breslau porque nos ayuda a dibujar en sí completamente, ¿ya? Después, y por eso es que no les he dado otro método, porque después lo vamos a ir viendo para que se vaya complicando. Y de hecho, ese es el que ustedes van a investigar como parte de la siguiente tarea, que eso veremos el día miércoles, perdón. ¿Sí? Müller-Breslau. El principio de Müller-Breslau nos sirve para dibujar líneas de influencia cualitativas y cuantitativas. Ya, súper bien. Súper bien, Keisaguano, Chicaiza, Joseph Burgat, súper bien. Toapanta, Castro Carvajal, muy bien. La última pregunta, la última. Excelente. Muy bien. Acordémonos de algo, ¿ya? Acordémonos que sí existe diferencia entre diagrama de corte y línea de influencia. No es lo mismo. El diagrama de corte es la envolvente de la línea de influencia pasando a lo largo de toda la estructura. ¿Sí? El diagrama de corte o diagrama de momento son envolvente de las líneas de influencia pasando a lo largo de toda la estructura. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque se acuerdan que la línea de influencia me sirve para indicarme el máximo esfuerzo exactamente en un puntito. ¿Se acuerdan? En cambio, ¿qué pasaba? Si yo quería verlo a lo largo de toda la estructura, yo tenía que hacer un montón de líneas de influencia a lo largo de toda mi estructura, y si yo dibujo esos puntos más altos,
¿Es el diagrama de corte o el diagrama de momento? ¿Hecho? Entonces sí existe, ¿no es cierto? Sí existe diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo diagrama de corte que línea de influencia de corte. No es lo mismo diagrama de momento que línea de influencia de momento. ¿Hecho? No es lo mismo. Muy bien, ahora sí vamos viendo quiénes quedaron el podio. Cuéntenme. Ahí Muy decía, bien, excelente. Castro Carvajal, súper bien. Chicaiza, muy bien, muy bien, chicos. Se le escucha cortadísimo, Inge. No le escuchamos, dije. No se le escucha, Inge. No se le escuchó nada ahora sí. Listo, ahí. Hola, hola. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ahí me escucha? Sí, lo que pasa es que estaba la musiquita del Kahoot, ¿no? Estaba la musiquita del Kahoot para ver el podio, ¿ya? Listo, ahora sí, como siguiente punto, ¿ya? Nosotros vamos a realizar lo que es un taller grupal, ¿ya? Vamos a realizar lo que es un taller grupal. ¿Hecho? Vamos a hacer un taller grupal de unos ejercicios en el cual van a tener toda una hora para resolver ejercicios y van a hacerlo en grupo. Con este preámbulo deben saber lo siguiente. La siguiente semana, bueno, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, como hemos tenido algunas cosillas medias raras, ¿no?, que se nos han interpuesto, pues hemos recorrido un poco el cronograma de actividades. Es por tal que el examen práctico va a ser la siguiente semana, ¿ya? El examen práctico es el día miércoles, es el primer examen práctico el día miércoles y lo vamos a realizar en grupo. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, yo ya les he dicho desde el primer día de clases, a mí la verdad es que las notas como que no me interesan mucho, pero sí me gusta que vengan repasando día a día. Eso sí me gusta. ¿Por qué? Pues bueno, porque con eso pues se hace un poquito más fácil darles las clases, porque ya sé que están teniendo los conocimientos adecuados y no se van a ir retrasando. ¿Hecho? Es por eso que el examen, he tomado la decisión de hacer el examen práctico en grupo. ¿Están de acuerdo? Obviamente, a ver, aquí quiero que quede súper claro algo. Me han de decir, no, pues es que en realidad a veces en el grupo me toca con unos compañeros que ni trabajan y más me demoro. No va a ser de esa manera. Yo voy a hacer lo siguiente, y para que no tengan problemas con ello, ¿no? Para que nadie salga perjudicado. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, y por eso es que quiero practicar el día de hoy mediante este taller. La siguiente semana, como les mencioné, el día miércoles, que van a tener un examen grupal, los voy a poner en grupo, yo voy a elegir el grupo, pero es simplemente como para que se ayuden entre su grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, solo es para que se ayuden en su grupo. Es decir, yo pongo dos ejercicios, usted los resuelve. Si tiene preguntas, pregunta al compañero, ¿ya? Y los sigue resolviendo. ¿Estamos de acuerdo? Es como para más darse una mano. ¿Estamos? Pero usted solito, cada uno individual va a tener que subir su examen. ¿Estamos? Ok, sí. Pero los voy a poner en grupo con el fin de ¿qué? Con el fin, pues, de que se ayuden. ¿Por qué voy a hacer esto? Verán, les comento. Aquí como un breve espacio. Sucede que, como ya estamos teniendo, ¿no?, experiencia de esta forma virtual, pues yo ya de plano sé que ustedes se copian. Yo ya lo sé. ¿Ya? Que a mandar exámenes, pues los hacen en grupo todos. Y la verdad es que a mí no me hace alguna diferencia. Es por eso que yo pregunto más bien día a día, con el fin de que vayan todos a la par. El problema es que he tenido muchos inconvenientes o muchas quejas, ¿ya?, en semestres pasados, en los cuales me indican, profesores que hacen los exámenes en grupo y a mí no me toman en cuenta, ¿ya? Y eso me han dicho. Es que tienen sus grupitos juntitos, ayudan entre ellos, hacen todo copiando y sacan mejores notas, pero yo que hice solito me saco mala nota, pero es porque yo hice solito. ¿Ya? Entonces, para que no se dé eso, ya, para que todos estén contentos, por así decirlo, lo que voy a hacer es formarles en grupo. Ustedes se pueden ayudar, ¿sí?
pero cada uno es responsable de su examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece o no les parece? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Y el día de hoy pues van a practicar, ¿no? Van a practicar de eso. Van a practicar de esta manera, ¿ya? Yo les voy a pedir que me ayuden conectándose al link que les sale a continuación. Es un link de Zoom. Es un link de Zoom, excelente. Inge, ¿nos desconectamos de acá o qué? No se desconecte, no se desconecte. Simplemente háblale. El Teams sí, el Teams sáquele nomás. Ya voy a cerrar ahorita el Teams, pero nos vamos a conectar en el Zoom, hecho. ¿Por qué? Porque en el Zoom le voy a poner en salitas para que esté en grupo, hecho. Y ahí. Emilio, cuenta el chiste para todos. Está que se goza este Emilio. Es que está sonando full entrecortado usted, Inge, y suena medio raro. Este Emilio también, Dios mío. ¿Ya? Listo, vamos entonces a resolver el taller, ¿hecho?